Que el Eloá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta noche. Estamos en un estudio más, verso por verso, de las Escrituras. En este caso, estamos estudiando el libro de Maor Elohim, Revelaciones, que es mejor conocido como Apocalipsis. Quien habla con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla. Y pues estamos en el capítulo, hoy nos corresponde el Perec, el capítulo 11. Y si es posible, veremos también el 12. Así que es 11 y 12 de Maor Elohim, de Apocalipsis. Bien, ahora, antes de iniciar y en lo que están buscando en las escrituras, nosotros usamos la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, mejor conocido como el Código Real, porque traen los nombres ya restaurados. Pero si alguien tiene su versión que usa, la que sea, está bien, nos sirve. Vamos a poder ver esto aún con esas versiones, sea Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, la del oso, no importa. Así que vamos a hacer una bendición y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, declaramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah demet, v'jareo lanatan betohenu. Baruch atah Adonai. No tenga Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has dado una Torah de verdad. Y en ese Jud y los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach nos presentamos delante de ti en esta noche, Abba-Hakadosh, buscando tu rostro en sabiduría y en conocimiento para que lo que vayamos a estudiar el día de hoy pueda permanecer en nuestras mentes y traiga mucho fruto. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, pues estamos en Maor Elohim. Ya vimos los 7 sellos, cómo se abrieron los 7 sellos, y vimos cómo esos 7 sellos nos trajeron, en el último sello nos trajo el 7 shofarín, 7 toques de shofar. Cuando han pasado esos toques de shofar que están pasando ahorita, uno de ellos nos habló acerca de 7 truenos. De los sellos ya vimos de qué se trata. De los toques del shofar estamos viendo de qué se trata. Pero de los 7 truenos es algo interesante porque a Yohanan no se le permitió que escribiera lo que habían dicho esos 7 sellos, esos 7 truenos. Y por lo tanto hay algo allí que queda como un espacio que nadie conoce, de que va a ocurrir en el tiempo de lo que conocemos la gran tribulación. Cuando se suelten y se abran los sellos y comiencen a tocarse los shofarim y comiencen todas las catástrofes en cuestiones globales, tanto que vienen del cielo exterior como en esta propia tierra, todo lo que empecemos a ver, hay algo que va a pasar que no nos ha sido revelado con los 7 truenos, pero lo que nos ha sido revelado lo estamos viendo ahorita. Así que estamos en el capítulo 11 de Revelaciones, de Apocalipsis, y en el contexto nos va a hablar ahora acerca de algo muy interesante que tiene un paralelismo muy profundo con 2 profetas. Así que leer Apocalipsis 11 y 12 es leer 2 profetas como tal, pero vamos a ver qué pasajes son en específico. Dice así la Dabar del Eterno. Verso 11, en los versos anteriores se anunciaban 3 ay, ¿sí? 3 ay. Un ay, ay, ay. Ay de lamento, no de ay de haber. Ay de lamento, sí. Entonces ya pasó un ay. Está a punto de mencionarse el segundo ay. Y va a venir un tercer ay. Estamos hablando que estos 3 ay de lamentación son sumamente fuertes en cuanto a lo que va a acontecer en el mundo a los hombres y mujeres de la tierra. O sea, no es cualquier cosa, no se compara a lo que viene a lo que pasó con los sellos y las trompetas anteriores, sino que viene algo más fuerte. Así que dice el verso 11:1, y dice, y me fue dada una vara de medir, dice Yohanan, una vara de medir. En ese entonces no tenían metro ni reglas, así que lo que tenían era algo específico, en este caso una vara, semejante a un bordón, algo así como, ¿conocen las cintas que usan las costureras?
más o menos algo así, para que lo entendamos. Diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y haz la cuenta de los que sirven en él. Bien, ahora, aquí viene algo muy interesante. Vamos a volver a leer y yo les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me digan la respuesta, ¿ok? Va. Vean el 11.1. ¿Qué les parece que leemos del 10.8 para entender el contexto? 10.8 dice, y la voz que oí desde el cielo al principio, de nuevo, me hablaba diciendo, anda y toma de la mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y la tierra, el Sefer Catán, el rollo pequeño, que está desenrollado. Y fui hacia el Malach Gadol, hacia ese grande ángel, diciéndole, permíteme el Sefer Catán. Y me dice, toma y cómetelo, como uno que tiene hambre extrema, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el Sefer Catán de la mano del Malach y me lo leí completo. Entonces ahí ya viene la interpretación de cómetelo, ¿sí? A nadie se le ocurra que se lo comió, literalmente, no, sino que lo leyó. Dice, y lo leí completo, devorándolo semejante a un hombre que come hambriento, y al leerlo me resultó dulce como la miel. Mas luego de reflexionar sobre lo que leí, mi alma quedó profundamente abatida. Y me dicen, tiene que ser proclamado todo de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De aquí decíamos la semana pasada que hasta nuestros días se ha evangelizado, se ha usado el Masoró del evangelio de una manera y con ciertas interpretaciones que, dependiendo de la línea de los creyentes que se esté anunciando, va a ser la interpretación de este evangelio. No es lo mismo el evangelio que predican los católicos al evangelio que predican los bíblicos o los bautistas o los carismáticos o los sabatistas o los testigos de Jehová. ¿Me entienden? El evangelio fue algo sencillo al principio, fue algo simple. Pero el hombre con las religiones e invento de religiones se hizo difícil la vida. Y hoy en día, unos dicen que si quieres la salvación necesitas estar en su grupo, que si quieres la salvación necesitas hacer misas, que si quieres la salvación necesitas ser parte de un tipo club y cumplir con ciertos parámetros. Entonces llega un punto donde te preguntas, bueno, uno dice una cosa, otro dice cosa, ¿quién tiene la verdad? Esa ha sido siempre la pregunta fuerte, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Entonces, dado que el Evangelio hasta nuestros días se ha, ¿cómo decirlo?, contaminado, adulterado, eh, ya no está puro como debía. Por lo tanto, viene el verso 11, 10, 11. Por eso ahora viene el verso 10, 11. Me dicen, tiene que ser proclamado todo de nuevo sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, ¿sí? Algo así como, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva, vamos de nuevo a proclamar como debió de haber sido desde Adán, ¿sí? La inmensa y gran diferencia va a ser que ya no va a haber pastores, ni rabinos, ni roshim, ni moreim, de intermedios o de intermedios, sino que ya los propios ángeles y los 144,000 que van a estar en el tiempo de la gran tribulación y lo vamos a ver más adelante, los dos testigos van a tener el verdadero evangelio sin ningún tipo de añadidura ni corrupción. Entonces va a ser el verdadero evangelio completo y pleno y veraz. Pero ya va a ser proclamado por ángeles, por los 144,000 y por los dos testigos. ¿Por qué decimos por ángeles? Porque más atrás nos dice que algo parecido a un ángel surcaba los cielos anunciando el evangelio. Uno. Dos, los 144,000, ya lo vimos en los pasajes pasados, van a estar proclamando la Dabar del Eterno donde estén, en sus naciones donde estén. Y tres, lo que estamos a punto de ver, se van a levantar dos testigos que van a estar haciendo su proclama profética de arrepentimiento a todos los hombres, pero ya sin ningún tipo de añadidura. Así que tenemos que, fíjense qué hermoso es nuestro Padre Eterno, que cuando está a punto de terminar todo y desatar toda su ira sobre el mundo entero, donde se llegó al colmo del límite de
de la paciencia del Eterno, pues estamos hablando de más de casi 6,000 años de que el Eterno permitió que el hombre hiciera y deshiciera lo que quiso. 6,000 años de paciencia. Se termina ese tiempo y ahora, ¿saben qué? Todavía en su grande misericordia del Padre Eterno, da que se vuelva a mencionar o a anunciar el Masorot pleno, perfecto, sin ninguna añadidura ni error, para que todavía tengan otro chance de arrepentirse los moradores de la tierra. No fue, pues si lo entendieron bien, pues ya. No fue así, sino que todavía da otra oportunidad. Entonces, ojo con eso, porque cuando venga el juicio final y los libros sean abiertos, nadie va a tener la excusa de, es que yo no sabía, es que yo no supe, es que nadie me dijo. No va a haber ninguna excusa en cuanto a eso, ¿vale? Bueno, entonces, ya que entramos en contexto, dice el 11.1. Por lo tanto, vean, y aquí va a ser la pregunta. Me fue dada una vara de medir semejante a un bordón, diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y haz la cuenta de los que sirven en él. Pero el atrio del templo, ya vimos que es el atrio, el patio, pero el atrio del templo, déjalo fuera y no lo midas, pues fue dado a los Goyim, a los gentiles, y tomarán el control de la ciudad sagrada, esto es Jerusalén, durante 42 meses. Bien, aquí vienen las preguntas. En este contexto, nos está diciendo el libro de Apocalipsis, se las voy a poner fácil la pregunta. Según estos dos versos, va a estar en pie el templo en ese momento profético cuando se estén en el segundo ay, que es parte de uno de los toques del shofar, que es, estamos hablando de ya a unos pocos, casi nada de años del fin de todo. La pregunta es, ¿creen que se necesita el templo? ¿El tercer templo? ¿Qué dicen? Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros tal vez. Ok, no se preocupen, aquí tenemos la respuesta, que para eso estamos. Venimos anunciando lo que dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel y el profeta Jeremías anuncian que se va a construir el tercer templo y que va a estar en pie en el reino milenial y que en el reino milenial va a ser el Mesías príncipe quien va a fungir como Cohen Agadol. Ojo, ustedes saben todo el contexto del judaísmo. ¿Quién es el Cohen Agadol o quién debe de ser Cohen Agadol? Un descendiente de Aarón, ¿cierto? Solamente. Nadie más puede ser Cohen Agadol. Sumo sacerdote, nadie más que un descendiente de Aarón, ¿cierto? Pues para el tiempo milenial, cuando esté el tercer templo, el Cohen Agadol va a ser Yeshua HaMashiach. El profeta Ezequiel y Jeremías lo anuncian y dicen que el Mesías príncipe, en algunos casos solamente dicen el príncipe, ¿sí? No dicen Cohen Agadol ni dicen Mesías, dicen el príncipe entrará por la puerta fulana de tal en el templo y entonces cuando sea Rosh Hodesh traerá las ofrendas y cuando sea Shabbat traerá las ofrendas y cuando sea todo esto, él dirigirá las ofrendas en el templo. Entonces, ojo, para el reino milenial hay tercer templo. La pregunta sería, ¿cuándo se construyó? Después de que regresó Yeshua, sería una contestación, ¿no? Pues sí, él va a oficiar porque él va a construir. Sería una respuesta. Pero en base a lo que estamos leyendo, no cuadra ya cronológicamente, porque lo que nos está diciendo, si nos ubicamos, es que todavía no termina la gran tribulación y ya se necesita el templo. El dato importante para entender esto, volvemos a leer el capítulo 11, verso 1. Y me fue dada una vara de medir semejante a un bordón diciendo, levántate y mide el templo. Así que si hay que medir el templo es porque está al pie. Solo la pregunta sería, ¿después del Mesías que regrese o antes del Mesías que regrese? Vean cómo dice, templo de Dios. Y el altar,
y haz la cuenta de los que sirven en él. 2. Pero el atrio del templo, déjalo fuera, no lo midas, pues fue dado a los gentiles. Fue dado a los gentiles en el sentido de que ellos van a tener autoridad sobre cierta parte del templo, ¿sí? Los gentiles que no sean judíos y obvio que no sean levitas van a tener cierta autoridad en el templo. La pregunta sigue siendo, aún en el reino milenial va a haber gentiles, pero la pregunta es, entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Vean como dice al final del 2. Será dado a los gentiles y tomarán el control de la ciudad sagrada y ya con eso ya nos está diciendo tan claro que el templo del que está hablando aquí, que va a medir Yohanan, no es en el reino milenial. Ese templo no es del reino milenial, porque en el reino milenial, ¿quién va a tener el poder y el control de Jerusalén y de Israel? ¿Quién? El Mesías de Israel. ¿Sí? Ojo. Él regresa y toma el control de Jerusalén, de Israel, derrota a todos los enemigos de Israel y pone todo en orden. Y a partir de ahí todo en orden y todo lo sujeta el Padre Eterno bajo su autoridad hasta que ponga a todos sus enemigos como por estrados de sus pies. Y entonces ejerce la ley del Eterno con vara de hierro. Quiere decir que no va a permitir sublevaciones ni va a permitir lo que por 6,000 años se permitió en Israel y en Jerusalén, que los gentiles hicieran y deshicieran lo que quisieran, ¿sale? Por lo tanto, si está diciendo que los gentiles van a tomar parte del templo, no está hablando del reino milenial, está hablando de antes del reino milenial. Y la otra característica para confirmarlo es que nos da el periodo de tiempo de cuánto tiempo van a estar los gentiles pisoteando el atrio del templo, o sea, teniendo cierta autoridad sobre Jerusalén y el templo. Vean cómo dice al final. Y tomarán el control de la ciudad consagrada durante cuánto tiempo? Durante 42 meses. A ver, matemáticas, hagan cuentas, transfórmeme esos meses en años. 3 años, 5 meses. ¿Vale? 3 años, 5 meses. 3 años y medio. Oh, y entonces aquí ya viene todo, saquen todo lo que hemos aprendido, que no todo se va a desechar con respecto a la tribulación. ¿Cuánto va a durar la tribulación? 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Ok? Así que si los gentiles van a tomar el control de la ciudad y del atrio, no nos está hablando del tiempo de los 3 años de paz, 3 años y medio de paz. No está hablando de ese periodo, porque en ese periodo todos van a estar como ponis encantados bajo la autoridad del anti-Mashiach, porque el anti-Mashiach va a traer la paz mundial, todos contentos, va a tener a los israelitas tranquilos con los palestinos, va a tener a los israelitas tranquilos con los sirios, va a tener a los israelitas tranquilos con los de Irán, con los rusos, todos tranquilos, los chinos y los rusos tranquilos con los gringos, con los ingleses, etcétera, todos tranquilos, todos felices. Eso incluye que los israelitas van a estar teniendo su templo y van a tener el continuo sacrificio, van a estar trabajando en el templo, va a estar funcionando el templo. Todo tranquilo, todo color de rosa, porque el anticristo trajo la paz mundial. 3 años y medio. Es lo que aprendíamos en la parashá de Yosef cuando profetizó los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. ¿Se acuerdan? Sigan ese patrón, porque se va a volver a repetir, solo que ahora con 3 años y medio. Cuando venga, porque, a ver, geopolítica y geoeconomía. Si hay paz en las naciones, ¿qué va a haber? No solamente paz, sino va a haber economías buenas, fortalecidas, estables. Va a haber muy buena economía, porque todos están en paz. Vean lo que está causando las guerras ahorita en Ucrania, en Israel, en Medio Oriente y aún las guerrillas aquí en todo América. Todo lo que causan es inestabilidad económica, todos lo sabemos. Vienen, suben los precios, etcétera, etcétera. Entonces, lo contrario, si hay paz,
Lo contrario, entonces, si hay paz, ¿qué va a ser? Estabilidad económica y todo un color de rosas y todo es muy buena economía y todos muy bien. Aprovecha esos 3 años y medio de buena economía que vendrán para hacer lo que hizo Joseph con los 7 años de abundancia. ¿Sí? Porque terminando esos 3 años y medio de abundancia y de paz, se viene lo fuerte y la persecución donde no vas a poder comprar ni vender, donde si fuiste sabio y te apercibiste, acumulaste, no dinero, porque el dinero no te lo puedes comer y ya no vas a poder hacer transacciones, ya no, al menos que tenga la marca de la bestia. Así que el dinero ya no nos va a funcionar a nosotros. ¿Qué es lo único que nos va a funcionar como tal? Todo lo que tenga que ver con alimentos y bebidas. Para subsistir, me adelanto tantito, los 3 años y 6 meses que vienen. ¿Sí? Después de los 3 años y medio de paz. Así que, fíjense cómo el contexto donde cuando inicia la gran tribulación está en pie el templo que Johanán se le ordenó, mídelo, y nos da una clave, pero deja el atrio sin medir, porque les fue dada a los gentiles tener la autoridad de la ciudad, Jerusalén, y de pisotear o hacer lo que quieran con cierta parte del templo. Así que, sí o sí, se necesita el tercer templo antes de que venga el Mesías y cuando ya esté el anticristo manifestado. Se necesita a fuerzas. Entonces, vamos después. Dice verso 3, 11:3. Y daré sabiduría a mis dos testigos, ¿sí? A mis dos testigos. Recuerden que la escritura siempre habla acerca de los sugot, acerca de las duplas, acerca de los dos emisarios. ¿Se acuerdan que el Mesías de Israel siempre enviaba a sus talmidim de dos en dos? Y esa es una ley, porque dice la escritura, si uno cae, el otro le levanta. Es cuestión de apoyo, ¿sí? Bien. Y sobre todo, que en la escritura y en la Torah, dos son testigos. Dos siempre son testigos en cualquier asunto. Menos de dos no es posible que se pueda dar una situación con fidelidad. Entonces, dos testigos. Ahora, nos habla de estos dos testigos, pero vayan subrayando las palabras claves que nos van a dar un paralelismo con los profetas. Así que primeras palabras claves son dos testigos. Ya tenemos ahí subrayado dos testigos. Bien, seguimos y dice, mis dos testigos, dice el Eterno, para explicar con poder profético la Torá, ¿sí? Muy probablemente algunas versiones digan con poder profético la palabra. Bueno, recuerden que la palabra en ese momento histórico aún no se compilaba el llamado Nuevo Testamento. Todavía no existía cuando Johanán estaba escribiendo en Patmos el libro de Revelaciones. Así que la palabra para Johanán, cuando estaba escuchando eso, inmediatamente él sabía que se refería al Tanaj. Esto es al mal llamado Antiguo Testamento, desde la Torá hasta Malaquías, el último profeta. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a estar proclamando? La Tanaj, la Torá. Pero vean que va a venir aquí no solamente los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios. No, no va a ser a nivel pasha, ¿sí? No va a ser a nivel pasha la explicación que estos dos testigos van a dar. Acuérdense de los 4 niveles de interpretación dentro del judaísmo, ¿sí? De Remesh, del acrónimo Remesh, que nos da los 4 niveles de interpretación. El primer nivel y el más sencillo es el pasha. No se va a dar a esa interpretación, se va a dar a nivel sot, se va a dar a nivel más profundo la interpretación de la Torah, porque dice a nivel profético. Quiere decir que van a revelar muchos misterios de la finalidad de la Torah en ese momento histórico. Porque eso que mira que debes de creer en un solo Dios y amar a tu prójimo, se va a decir, pero ya no con la intensidad que se estuvo diciendo en nuestro tiempo de ahorita, sino que se va a explicar las señales y las profecías del Mesías de Israel y de la Torah a otro nivel más grande, para que todas las naciones de la tierra comprendan que los misterios del Altísimo siempre han pertenecido a Él y se les fue dado a los judíos a través de la Torá, de los profetas,
y de los escritos judíos. Entonces, ¿por cuánto tiempo van a estar profetizando estos dos testigos? Verso 3, y daré Jokma, sabiduría, a mis dos testigos para explicar con poder profético la Torá durante 1260 días. Una vez más, ¿cuántos son? Fíjense que la vez pasada nos habló de meses. El verso anterior habló meses, pero aquí ya nos está mencionando días. 1260 días. Matemáticas, ¿cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Así que por aquí comienza la autoridad de los gentiles sobre la ciudad santa y comienzan a pisotear el atrio del templo, y por aquí van a aparecer estos dos testigos para estar en ese mismo periodo de 3 años y medio, lo que conocemos como la gran tribulación, profetizando desde la ciudad santa. Vamos a ver qué van a hacer. Verso 4. Estos son los dos, subrayenlo, que ahí están otras palabras claves, los dos olivos y los dos candeleros. Ahí están otras palabras clave. Entonces llevamos palabras claves para poder entender el nivel profético. Es dos testigos, dos olivos y dos candeleros. ¿Sí? Todo es simbólico. Vamos a ver ahorita porque queremos saber a qué se refiere con los testigos, a qué se refiere con los olivos, a qué se refiere con los candelebros. Entonces, el profeta Zacarías, Secaryá y Yeshayahu, Isaías, nos van a dar la clave, pero ahorita vamos para allá. Entonces, dos testigos, dos olivos y dos candelebros. Verso 4 a la mitad. Que están en pie delante del Adón de toda la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que están en pie delante del Señor de toda la tierra? Que están delante del Eterno, no porque estén necesariamente delante de Hashem, sino porque ellos tienen la autoridad y el respaldo del Eterno directamente. Ojo con eso. Esto es un hebraísmo. Decir que estos dos testigos, dos olivos, dos candelabros, están en pie delante del Señor de toda la tierra es un hebraísmo. Esto es que quien respalda completamente a estos dos olivos, dos testigos, es Hashem mismo. ¿Sale? Bien. Entonces, ya que lo entendimos, dice, y si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de su boca. A ver, aquí hay algo interesante. Si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de su boca. Quiere decir que va a haber quien que les quiera hacer daño. ¿Quién podría querer hacerles daño? Pues todos los enemigos de Hashem, de la Torá, del Mesías, de Jerusalén, de Israel, de los judíos. ¿Ok? Bien. Y devora, sale fuego de sus bocas. Es algo tremendo porque no sé si pueda ser literalmente o sea algún tipo de energía, no lo sé. Recuerda que Yohanan solo puede tratar de describir lo que vio con lo que él conocía. Entonces, si sale una luz o un fuego o un rayo de de su boca, pues simplemente lo puede asemejar a un fuego, ¿sale? Bien. Sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y según sea la manera como alguien piense en eliminarlos, así serán sus adversarios eliminados. Recuerda que si alguien quiere eliminar a alguien, no lo anda diciendo abiertamente, sino que lo hace a escondidas, lo planea y después lo ejecuta. ¿Qué nos está diciendo? Que van a tener el nivel profético de revelación como nuestro maestro de justicia, que Yeshua, cuando estaba en la tierra, conocía perfectamente el pensamiento del corazón de los hombres. ¿Vale? Entonces, estos dos testigos van a tener ese nivel profético. Y entonces dice el verso 6, estos tienen autoridad para cerrar. Bueno, antes de continuar con el 6, vámonos a lo que nos dicen los profetas, porque en el verso 6 nos podría dar una clave de quiénes son, porque no nos dice los nombres como tal. Para eso vamos a tratar de ir a la profecía y tratar de saber quiénes son. Vamos por favor a Zacarías, capítulo 3, verso 1. Zacarías, capítulo 3, verso 1. Y para eso vamos a compartirles la pantalla para que leamos todos juntos.
Zacarías. Ya lo tenemos, vamos al capítulo 3. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Secaryam, Zacarías, capítulo 3. Vamos a hacerle un zoom para que esto se haga más grande. 3. Vamos a leer desde el 1, 3:1. Ya lo tenemos, Zacarías 3:1. Vea, me mostró además a Yahoshua. Yahoshua fue lo que se tradujo, recuerden, es el mismo nombre que el sucesor de Moisés. Nada más que aquí va a ser un Cohen Agadol. Fue se tradujo como Josué, pero se puede decir Yeshua o Yehoshua o se puede decir Yahoshua. Esto es algo muy interesante porque la mayoría de las veces se dice Yehoshua, pero aquí esta traducción está usando Yahoshua. Es algo muy interesante porque ahí está parte del nombre del Eterno. Vean cómo inicia, Ya. Ya hemos hablado que parte de la pronunciación del nombre del Eterno empieza con A, Ya. Bueno, es un tema aparte. Entonces dice, está hablando de Josué, de no Josué ben Nun, sino un Josué del tiempo de los profetas. Me mostró además a Yahoshua el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Entonces quiere decir que este es un Yeshua, sumo sacerdote, de pie delante del mensajero del Eterno, y el Satán, el acusador, estaba a su derecha para acusarlo. Pero el mensajero del Eterno le dijo al Satán: el Eterno te reprenda, Satán. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda, porque este, refiriéndose a Yehoshua, el sumo sacerdote, es un tizón arrebatado del fuego. Ahora bien, Yahoshua estaba vestido de ropa sucia, quiere decir que no andaba perfecto delante del Eterno. Y le dijo: mira, he quitado de ti tu culpa y te vestirá con vestiduras. Quiere decir que el Eterno le perdona, le rectifica y le da un nuevo comienzo. Zacarías 3:5. Entonces dio la orden que le pongan una diadema pura en la cabeza, hablando de autoridad, de realeza, y le pusieron una diadema pura en la cabeza y lo vistieron con vestiduras sacerdotales, mientras el mensajero del Eterno estaba presente, y el mensajero del Eterno le encargó a Yehoshua: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, si caminas en mis sendas y guardas mis ordenanzas, tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y te permitiré moverte entre estos asistentes. Bien, ahora vamos a pasar, ya que entendemos quién es el primero, Yehoshua, Cohen Agadol. Vamos al capítulo 4, de ahí mismo, de Zacarías, capítulo 4, porque está yuxtapuesta la idea de Yeshayahu, de Josué, el Cohen Agadol, con el siguiente. Dice Zacarías 4, vamos desde el 1 en adelante. Dice: el mensajero que hablaba conmigo volvió y me despertó como se despierta un hombre de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro, y aquí ya vienen las palabras claves, ¿se acuerdan? Bien. Veo un candelabro todo de oro con un tazón encima. Las lámparas en él son 7 en total, y las lámparas encima de él tienen 7 tubos. En otras palabras, está viendo una menorá. 4:3. Y junto a él hay 2 olivos. ¿Ya se acuerdan nuestras palabras claves? 2 olivos. Oh, bien. Junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del tazón y uno a su izquierda. Yo entonces le pregunté al mensajero que hablaba conmigo: ¿qué significan esas cosas, maestro mío? Y el mensajero, o sea, el ángel, el mensajero que hablaba conmigo, preguntó: ¿no sabes lo que significan estas cosas? Y yo dije: no, maestro mío. Entonces me explicó lo siguiente: esta es la palabra del Eterno para Zerubabel. Entonces aquí ya tenemos el otro integrante que es parte de los 2 olivos. Aquí nos está hablando de Zerubabel, lo que conocemos al castellano como Zorobabel ben Salatiel, ¿ok? Zerubabel, no conoce, y esto es clave, porque fíjense lo que se le dice a Zorobabel. Esto es clave porque vean cómo van a vencer Yehoshua, Cohen Agadol y Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Eterno de los ejércitos. ¿Sí? Quien quiera que seas, oh gran montaña, en el paso de Zorobabel, vuélvete suelo llano. Te lo interpreto. Quien quiera que se ponga enfrente o se oponga a Zorobabel en su misión profética,
va a ser despedazado, ¿sí? No va a haber quien se oponga a Zorobabel. ¿Por qué? Mitad del 7, porque él producirá esa excelente piedra y la saludarán como gritos de hermosa, hermosa. Y vino a mí la palabra del Eterno. Las manos de Zorobabel han fundado esta casa. Y aquí viene otro dato muy interesante, porque tenemos que en el contexto nos está hablando de dos olivos, nos está hablando del candelabro, nos está hablando de dos personajes, Zorobabel y Yehoshua, y nos está hablando de el templo, lo mismo que tenemos en Apocalipsis capítulo 11, ¿sí? Las manos de Zorobabel han fundado esta casa y las manos de Zorobabel la han completado. Entonces sabrán que fue el Eterno de los ejércitos quien me envió a ustedes. Entonces, la razón de su misión profética de Yehoshua, el Cohen Agadol, y de Zorobabel ben Salatiel es para que todos en la tierra sepan que Hashem es Elohim, es Dios. ¿Sale? Bien, bien. Ahora vean, 4:11. Le pregunté, ¿y qué son esos dos olivos? Uno a la derecha y otro a la izquierda del candelabro. Y le pregunté además, ¿qué son las dos ramas de olivo que vierten su dorado aceite por estos tubos de oro? Me preguntó, ¿no sabes qué son? Yo respondí, no, maestro mío. Entonces explicó, ellos son los dos dignatarios ungidos, ¿sí? Si lo podemos decir en otras palabras, serían mis dos testigos. Los dos dignatarios ungidos que asisten al amo de toda la tierra. ¿Bien? Ok. Entonces, tenemos un paralelismo con Zacarías con respecto a los dos olivos y dos personajes. No estamos diciendo que estos dos testigos que van a aparecer en el tiempo de la gran tribulación profetizando con poder la Torá del Eterno sean Yehoshua, el Cohen Agadol, esto es Yehoshua ben Josadak o Zorubabel ben Salatiel. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que así como la misión profética de Yehoshua y Zorubabel era completar la edificación del templo y que nadie se iba a oponer a ellos, sino que sus enemigos iban a ser destruidos, así está pasando en nuestro contexto de Apocalipsis. Se van a levantar dos testigos que tienen la misión de hablar proféticamente y de levantar espiritualmente el templo del Eterno y que nadie les va a hacer frente, ¿sí? Hasta ahí vamos todo igual. Aquí entonces la pregunta es bien, ¿acaso sí será estos dos personajes que acabamos de leer, serán estos dos testigos o serán otros? Hay varias hipótesis. Teólogos se levantan a afirmar. ¿Qué es lo que afirman? Ellos dicen, hay dos posturas muy principales con respecto a esto. Número uno, que estos dos testigos son Moshe y Eliyahu. Moshe y Eliyahu. Otros dicen que son Enoch y Eliyahu. Son estas dos posturas las que más prevalecen, ¿sí? O que son Moshe y Eliyahu, o que son Eliyahu y Enoch. Y ahorita vamos a decir por qué. Pero bueno, a esto vamos pues a leer lo que dice en el verso 6. Y vamos a sacar algunas conclusiones. Estos dos testigos, estamos en Apocalipsis 11:6, estos tienen autoridad para cerrar el primer cielo para que no caiga lluvia. Y esto es cuestión de conocimiento de Torah. A ver, alumnos de Torah, Talmidim de Torah, pregunta, ¿quién les va a ayudar dándoles tip? Es un profeta, fue un profeta, ¿vale? ¿Quién de todos los profetas hizo que no lloviera por un cierto tiempo? Elías, Eliyahu. Así que qué interesante que nos dice, van a hacer muchas cosas estos dos testigos, pero las cosas que nos están resaltando son, ellos tienen autoridad para cerrar el cielo para que no llueva. ¿Quién hizo igual? Elías, Eliyahu. Así que podríamos decir, oh, la balanza se inclina hacia Eliyahu, ¿cierto? Sigamos leyendo. No caiga lluvia en los días cuando proclamen sus mensajes proféticos. También recibieron autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre. No, esa está regalada.
¿Quién, profeta, convirtió las aguas en sangre? Moshe, ¿sí? Entonces, de ahí es donde tenemos que muchos se inclinan a decir, estos dos testigos son Eliyahu y Moshe. Queda perfecto, uno diría, ¿sí? Uno cerró el cielo y el otro que transformó las aguas en sangre. Oh, wow. Podríamos decir que sí, pero hay un pero, porque siempre hay un pero. Vamos a ver lo que viene. Eh, Esto tiene autoridad para esto y herir la tierra con todo tipo de plaga cuantas veces lo consideren necesario. 7. Y cuando terminen su abodá, su servicio, o sea, cuando terminen los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los que matará. Van a morir. Y es aquí donde, bueno, ya creo que ya no, algo ya no cuadra. Lo que ya no cuadra en nuestra teoría de Eliyahu y Moshe es que Eliyahu no murió, ¿cierto? No murió. Así que quedaría bien que ahorita muriera, porque tiene que morir, uno diría. Pero Moshe sí murió. ¿A los cuántos años murió? A ver, discípulos. Moshe, a los 120 años de edad. 120. Váyanse poniendo palomita, tachecito. 120 años de edad. Pero murió. Si mal no recuerdo, en el Monte Nebo. Ahora, murió. Quiere decir que va a volver a morir. Pero queda que hubo otro que no murió, que quedaría perfecto que muriera con Eliyahu, que tampoco murió. ¿Quién fue el otro que no murió? Enoc, ¿sí? Y de ahí tenemos el por qué algunos otros escatólogos dicen que no. Esta dupla va a ser Eliyahu y Enoc, ¿sí? Bueno, yo no les puedo decir exactamente quiénes son. No me atrevo a tal cosa. Solo les puedo decir lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos aquí es que posiblemente sean Moshe y Eliyahu o sean Eliyahu y Enoch. Aunque también podría haber más posibilidades, pero estas son las que más se manejan, ¿ok? Bien, dirían, More, me dejó igual. Pues bueno, en este caso no tenemos la certeza de quién, y realmente sería muy aventurado afirmar algo. Bien, verso 7. Verso 8, y sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza pública de la gran ciudad. Vean, aquí viene algo interesantísimo, vean. Y sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza pública de la gran ciudad, que es espiritualmente fue llamada Sodoma y se llama Mitzraim, donde fue clavado en el madero el Adón de ellos. A ver, vamos a ver, ¿dónde van a quedar muertos estos dos testigos? Dicen que es en la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? La llaman Sodoma y también la llaman Egipto. Y aquí viene la pregunta, ¿dónde es eso? ¿Alguien me lo puedes? Vamos a ver. Vamos a abrir los micrófonos para que puedan decir rápidamente. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es la gran ciudad que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto? Estados Unidos. Estados Unidos, por ahí nos dicen, quedaría muy bien si no fuera por algo, pero bueno, ya tenemos una postura. Estados Unidos, ¿alguien más sabe? ¿Dónde va a ser esa gran ciudad? El Vaticano, dice José Luis Cid, muy bien, el Vaticano. Quedaría también muy bien si no fuera por un dato. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Eh? Roma, Roma, el Vaticano, no. Israel. Israel, ¿por qué dice Israel? Si Israel es Israel y aquí está diciendo que va a ser Sodoma o Egipto. ¿Es llamada Israel, Sodoma y Egipto? No, Sodoma, hay que entenderlo. no. ¿Sodoma qué representa? Sodoma representa pecado al full, inmoralidad sexual en específico. Eso está interesante. Ahí dicen Babilonia. Sodoma tenía muchos problemas, muchísimos problemas, pero según el contexto de la destrucción de Sodoma y Amorra, lo que en sí colmó el plato fue la inmoralidad sexual, ¿cierto o no?
porque por algo se está narrando perfectamente este suceso de que todos los de Sodoma y Gomorra, hombres, desde el más chico hasta el más grande, querían tener relaciones sexuales con los dos ángeles que habían llegado a la casa de Lot, ¿sí? Estamos hablando de inmoralidad sexual full, al máximo. No de adulterio simplemente, no de fornicación simplemente, sino de homosexualidad a todos los niveles, ¿sale? Quiere decir, Sodoma y inmoralidad sexual. Egipto, ¿qué representa Egipto? Egipto representa idolatría y esclavitud, ¿sale? Idolatría y esclavitud. Entonces, la pregunta por ahí, algunos me dicen Estados Unidos, otros dicen el Vaticano, otros dicen el Babilonia. Alguien por ahí dijo, muy aventurero, Israel. ¿Quién da más? ¿Qué dicen aquí? A ver, hermanita, ¿usted qué dice? Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque actualmente eso es lo que está. Perfecto. ¿Sí? Nuestra hermana Lili nos está diciendo que Jerusalén. Y exactamente es Jerusalén. No, Moré, ¿cómo? ¿Sodoma y Egipto, Jerusalén? Sí. Vamos a ver unas cositas para confirmar esto. ¿Vale? Número 1, primer testigo. Vámonos a Amós. Vamos al profeta Amós, a lo cual vamos a compartir. María Elena, Jerusalén, muy bien. Muy bien. Y ahorita vamos a confirmarlo y te vamos a dar, tal vez ya tienes la idea, pero vamos a darte más argumentos para decir que por qué nosotros también estamos de acuerdo con que Jerusalén. Entonces, nos vamos por favor al profeta Amós, capítulo 7. Amós, capítulo 7, y vamos a leer el verso 8. Vamos a poner atención en las palabras que dice aquí. Amós 7:8 dice, y el Eterno me preguntó, ¿qué ves, Amós? Y contesté, una plomada. Y el Eterno declaró, voy a aplicarle una plomada a mi pueblo Israel. No los perdonaré más. 7:9. Los altares de Yitzhak quedarán desolados y los santuarios de Israel reducidos a ruinas. Y yo me volveré contra la casa de Jeroboam, o sea, contra la casa de un rey, el rey de Jeroboam, con espada. 7:10. Amatzá, el Cohen de Betel, le envió este mensaje al rey a Jeroboam de Israel. Amós está conspirando contra ti en la casa de Israel, en el país no puede soportar las cosas que dice, ¿sí? Porque Amós estaba profetizando, pueblo de Israel, viene el juicio contra ustedes por impíos, por Rasha, por haber dejado al Dios de Israel, por haber vueltose a los ídolos de la tierra de Canaán y por haber contaminado toda la tierra de Israel con muerte, con asesinatos, con brujería, con idolatría y demás. No está contento el Eterno y profetiza en ese momento histórico, Israel, estoy enojado contigo y por lo tanto juicio contra ti. Ahora vamos a otro pasaje, vamos al 8:2 de ahí mismo de Amós, capítulo 8, verso 2, y dice así, él dijo, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una canasta de higos. Y Hashem me dijo, ha venido la hora de castigo para mi pueblo de Israel. No los perdonaré otra vez. No olviden estas palabras, porque recuerden que la profecía no tiene un solo cumplimiento. Tiene varios cumplimientos en diferentes momentos históricos. No, es tan grande la palabra del Eterno, tan hermosa, tan perfecta, tan profunda y tan fuerte, que no podemos encajonar una profecía de cualquier profeta a un solo momento histórico. En este caso, esta profecía de Amós se cumplió con la destrucción de la casa de Israel y se cumplió con la destrucción de la casa de Judá. Sí, se cumplió. Pero aquí, si lo leemos, en diferentes momentos históricos, el Eterno ha destruido a su pueblo, Jerusalén, en diferentes momentos. Y no va a ser la excepción el tiempo de la gran tribulación, no va a ser la excepción. ¿Sí? Por ahí vamos, para entender estas palabras. Entonces dice, ha venido la hora de castigo para mi pueblo Israel, no los perdonaré otra vez. Y las contarás al palacio, aúllen en ese día, declara Adonai el Eterno, tantos cadáveres tirados por todas partes. ¿Sí? Ahora,
Vamos a otro pasaje, vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel, vamos a Ezequiel, capítulo 8. Vamos al capítulo 8. Estamos mencionando solamente unos pocos, solo vamos a mencionar este y otro, de muchísimos que hay, ¿no? 8, Ezequiel 8:4, dice: allí apareció la presencia de Elohim de Israel, como la visión que yo había visto en el valle, y me dijo: hijo de hombre, vuelve tus ojos hacia el norte. Volví mis ojos hacia el norte, y allí y al norte de la puerta del altar estaba aquella imagen enfurecedora en la entrada. ¿Dónde? En el altar, cerca del altar. Quiere decir que en el templo de Jerusalén había una imagen de idolatría. Oh, ¿será posible? ¿Cómo? Oh. Bueno, Ezequiel 8:5. Y me dijo: hijo de hombre, vuelve tus ojos hacia el norte. Y volví mis ojos hacia el norte, y allí, al norte de la puerta del altar, estaba aquella imagen enfurecedora de la entrada. 6. Y me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las terribles abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario, o sea, del templo, pero todavía verás abominaciones aún mayores. Les dejo de tarea que sigan leyendo el contexto y nos va a hablar más abominaciones que estaban cometiendo dentro del propio templo en Jerusalén los ancianos, los levitas y los sacerdotes, adorando a el sol, la luna, endechando a Tamuz y pintando las paredes del templo con imágenes de animales abominables, ¿sí? Entonces, no todo es color de rosa, no aunque sea judío es del Eterno. Y vamos, este es nuestro primer argumento, el cual nos habla acerca de, en ese momento histórico, los hijos de Israel, aún en el propio templo, estaban totalmente, perdón la expresión, muy coloquial, estaban patas para arriba, estaban totalmente insensibilizados de un verdadero temor al Eterno. Hacían lo aborrecible y lo abominable aún en el propio templo en Jerusalén. Que a nadie le quepa, no, imposible, ¿cómo en el propio templo? Uf, uf. Bueno, si habláramos de las iglesias, bueno, mejor no hablemos. Vamos a otro argumento, permítame tantito. Vamos a otro argumento. Quiero leerles esto. Se los voy a compartir para que también lo puedan ver. Permítame tantito. Y aquí está. Síganme con la lectura o escúchenme. Pongan atención a lo que escucho, lo que escuchan. Esta es noticia actual, ¿sale? Noticia actual. Los tishtok es una palabra hebrea, ¿sí? Los tishtok, el metú, que sacude a la comunidad ortodoxa de Israel. Lo tishtok, que en hebreo significa no callarás. Es una frase que tomó fuerza entre los judíos ultraortodoxos, y aquí hay que explicar qué significa ultraortodoxo. Quiere decir que son observantes de la ley, pero son absolutamente legalistas, escrupulosos en cumplir con toda la ley, ¿sí? No son como los liberales judíos que toman lo que quieren. No son como los judíos reformistas. No, son ultra ortodoxos. Los que ves vestidos todos de negro, con sus pellones, sus barbas casi hasta la mitad de su cuerpo, sus sombreros, sus chichits, ¿sí? Y que se escandalizan si ven a una mujer con muy poca ropa o que XXX. Esos son los ultraortodoxos, ¿ok? Bien. Los judíos ultraortodoxos o Haredim también son conocidos, quienes se han visto forzados a hacerles frente a denuncias de graves crímenes contra varios de sus íconos culturales, incluido el abuso sexual de niños. Ah, si te creías que esto era solo del Papa, de los sacerdotes católicos y de los obispos, ¿qué crees? Una de las características de la comunidad ultraortodoxa judía en Israel es el recato en la vestimenta femenina. Quien camine por los barrios habitados por esa comunidad en las diversas ciudades de Israel
podrá ver varones girando la cabeza, haciendo así, no, 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 ¿cómo es posible? Tapándose los ojos, ay no, mis ojos, yo pecador, no quiero pecar, los ojos al paso de una mujer vestida con menos castidad. Y los jóvenes y las jóvenes llegan a sus bodas generalmente a los 18 años sin la instrucción sexual más básica. En otras palabras, casi no tocan para nada el tema de lo sexual los ultraortodoxos, ¿sí? Pero cuando ya por lo menos 2/3 de los judíos ultraortodoxos tienen acceso a Internet por medio de sus teléfonos celulares, no sorprende que el tema de los acosos y abusos sexuales surjan a la superficie con el impacto de un volcán. 3 semanas atrás se suicidó el conocido escritor ultrarreligioso Chaim Walder, luego de que el diario Haaretz publicó una información en la que se le acusaba de crímenes sexuales contra una veintena de personas, incluidos niños, lo cual él negó. Haaretz había informado en marzo que Yehuda Meshi Shahav, fundador de la organización de respuesta de emergencia Saká y ganador del premio israelí, mayor distinción pública del país, abusó sexualmente de niños, niñas y mujeres. Meshi Shahav, quien calificó la versión como mentira, también intentó ahorcarse en abril antes de que se diera una nueva denuncia sexual en el canal israelí N12. Rabinos pedófilos, al igual que los casos de curas católicos ya repudiados por el Vaticano, ya fueron juzgados por sus faltas y siguen saliendo a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Que una de las características, vamos a leerlo, que dice capítulo 11, verso 8. Capítulo 11, verso 8. Permítame, porque esta cosa no me enfoca. A ver, trabaja. Ya trabajo. 11:8 dice, y sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza pública de la gran ciudad, que espiritualmente fue llamada. Si dice espiritualmente es porque en espíritu la esencia de lo que pasó en Sodoma lo estaban viviendo ahí. Y ya lo acabamos de confirmar. Y solamente quise tocar una cosa. Así como en la Iglesia Católica hay muchísimas cosas, pero muchas las están tapando. Créanme, hay mucha inmoralidad sexual en los rabinos en Israel, los más hasídicos, los más reconocidos, al igual que en cualquier otra religión. No solo inmoralidad sexual, sino Mitzraim, Egipto. ¿Qué significa Egipto? Idolatría y esclavitud y ocultismo. Recuerden que ¿qué es lo que lo estamos viendo en la parashá del sábado con las 10 plagas? ¿Qué poder es capaz de asemejar al poder del Altísimo en convertir una vara en serpiente? ¿Quién puede hacer eso? Pues los hechiceros de Faraón lo hicieron. ¿Quién tiene el poder de transformar la tierra en piojos? ¿Quién tiene el poder de transformar el agua en sangre? Pues los hechiceros de Faraón lo hicieron. Quiere decir que el ocultismo en Egipto estaba al full, grande, fuerte, ¿sí? Entonces no es solo Egipto es idolatría, sino es ocultismo y es esclavitud. Créanme que con esto de la cábala y con esto de tantas cosas que se dan a estos niveles, ni nos imaginamos por aquí, perdón la expresión, las porquerías que se dan en el rabinato en Israel, en las sinagogas, y la gente, bien diría nuestro maestro de justicia, sepulcros blanqueados, llenos de toda inmundicia, que la gente pasa por encima de ustedes y ni se da cuenta de la inmundicia que hay abajo. Así que, punto número 1, se está refiriendo a Jerusalén y se está refiriendo a los moradores de Jerusalén. Recuerden que en el contexto, cuando inician los dos testigos, ¿dónde estaban dando al inicio su testimonio? En la ciudad de Jerusalén. Sigue el mismo contexto. Por eso en el verso 8 que dice, y sus cadáveres quedarán expuestos en la plaza pública de la gran ciudad, se está refiriendo en el contexto a Jerusalén. No ha cambiado de sede. Ya entiendes por qué les llama Sodoma y Egipto. Ya lo entiendes ahora.
Y aquí viene la clave que va a rematar para decir que fue en Jerusalén, donde fue clavado en el madero el Adón de ellos, el Señor de ellos. ¿Dónde fue clavado Yeshua? En Jerusalén. ¿Sí? Bueno, a las afueritas, pero en Jerusalén. ¿Vale? Así que, justamente, como bien dice la Escritura, el juicio comienza por la casa. Y si en este momento profético de lo duro y lo fuerte están allá en Jerusalén patas para arriba, imagínate hoy que tienen más libertad. Lo hemos visto en varias parashá, como hay bastantísimas, el gobierno de Israel ha permitido bastantísima idolatría en su territorio. El gobierno de Israel ha permitido marchas gays, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen que tienen contento al Altísimo? Bueno, ¿creen que puedan vencer en esta guerra que tienen contra los palestinos? Vamos. Verso 7, verso 9. Y será transmitida la imagen de sus cadáveres a pueblos, naciones, razas y en sus propias lenguas. ¿Sí? Ahí me detengo. En ese momento histórico que Yohanan estaba diciendo esto, no se podía dar eso. Era imposible que se diera eso. Es en nuestro contexto histórico, con el Internet, con los celulares, con lo que tenemos, que una imagen que tú grabes ahorita puede irse al otro lado del mundo y traducido a su propio idioma, ¿cierto o no? Con el Internet y todo esto. Quiere decir que si nos fuéramos tan solo, no sé, no nos vayamos lejos, 100 años para atrás, que no había Internet, ni celulares, ni nada de esto, no podríamos decir, esa generación es de la que está hablando de aquí, porque no se cumplía esta ¿cómo se dice? Característica. Pero nosotros sí tenemos esa característica. Que cualquier cosa que se transmita por Internet, Facebook, YouTube, lo que sea, en segundos en tu idioma, en tu país. Así que imagínate los reporteros, los youtubers, para que entramos en onda, que andaban ahí grabando a los dos testigos que cerraban el cielo y que destruían a sus enemigos y todo ahí diciendo nadie les puede hacer nada, ay, ay, qué horror. Y entonces salió la bestia del abismo y los vence y todos, wow, wow, bravo, bravo, por fin, mira todo lo que nos estaban haciendo, así que qué bueno que los mataron y vamos a grabarlo, si me entienden. Pero no queda ahí, seguimos leyendo y dice, transmitirán en sus lenguas durante 3 días y medio sin permitir que sean sepultados. Vilmente los van a dejar ahí en la plaza, ¿sale? Y los que hayan hecho de Eretz Israel, y aquí nos viene una cuarta confirmación de que en el contexto nos está hablando de Israel, Jerusalén, y los que hayan hecho de Eretz Israel su morada, se regocijarán sobre ellos y lo festejarán, enviándose regalos unos a otros, porque ellos, o sea, los dos testigos, con su palabra y sus obras, habían sido un duro golpe a sus planes. Quiere decir que no los dejaban seguir en sus pecados, maldades e inmundicias. Verso 11, pero al pasar los 3 días y medio, vino sobre los 2 cadáveres un aliento de vida procedente de Dios, y entrando en ellos, los resucitó, levantándolos sobre sus pies, y un miedo terrible se apoderó de todos los que lo vieron. Y oyeron una grande voz procedente del tercer cielo que les decía, subid aquí. Y subieron al cielo envueltos en una nube a la vista de sus enemigos, que los contemplaban sin poder hacer nada. Justo en ese momento hubo un enorme terremoto y la 10ª parte de la ciudad, ya saben cuál ciudad, Jerusalén, se derrumbó, muriendo, ¿se acuerdan lo que leímos de los profetas? Viene juicio y los voy a matar a todos. Muriendo 7,000 hombres, pero los otros, llenos de temor reverente, comenzaron a dar gloria a Dios del cielo. 14. El segundo ay pasó. He aquí, quiere decir que el segundo ay se refiere a los 2 testigos y todo lo que van a causar aquí en Jerusalén y en el mundo. El segundo ay pasó, he aquí que el tercero está listo para ejecutarse. Y el séptimo malaj, el último ángel, tocó el shofar y hubo grandes voces en el séptimo cielo que decían, el dominio del mundo han regresado a Hashem y a su Mashiach, y el Eterno reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 jueces que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y dieron honor a Dios diciendo, Modina Nachnu Hashem Elohenu, el Shaddai, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y reinaste. Y me acordé de un canto. Porque has tomado tu gran poder. Bueno, 18. Y se airaron las naciones, pero llegó tu juicio y el juicio de ser juzgados los muertos y dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los sadiquim, a los justos y a los temerosos de tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que han contaminado la tierra. Y se abrió el tabernáculo de Dios en el cielo y fue enviada la imagen del arca de su pacto, la cual fue vista por todos. Y cuando dice todos, estamos viendo una imagen en los cielos que todo el mundo logró ver. Fue vista por todos. ¿Dónde voy? Imagen, la cual fue vista por todos, y hubo relámpagos y voces, truenos, y un terremoto y granizo. Una grande llamada de atención de vean lo que está pasando allá arriba con este terremoto, con esta lluvia, con este granizo, y todos van a contemplar la imagen del arca del pacto. Recuerden qué significa el arca del pacto. No es, mira, el arca del pacto, los querubines, toda de oro, bla, bla. No, es qué simboliza el arca del pacto. Lo dice su nombre, ¿no? El pacto. Recuerden que allá dentro del arca del pacto, ya lo decíamos hace rato, estaba la vara de Aarón que reverdeció, que era una vara de almendro que representa a Yeshua HaMashiach. Eso lo vemos cuando tocamos ese tema de Aarón y la vara que reverdeció. Esa vara de almendro apunta a Yeshua HaMashiach. Bien, la vara de almendro, vemos también que hay el maná. Recuerden que el maná representa el pan que es de sustento en el desierto y que los israelitas decían, es pan que descendió del cielo comieron nuestros padres. Entonces Yeshua dijo, no, el verdadero pan que descendió del cielo soy yo. ¿Vale? Entonces, ¿a qué representa el maná? También a Yeshua HaMashiach. Bien, recuerden que también estaba la Torah y la Teudá, la ley y el testimonio. Esto es, la ley completa, los 5 libros de Moisés escritos en un pergamino kosher de piel de cordero, y también estaba la Teudá, el testimonio. Estas son las 2 tablas de piedra. Las 2, tanto la Teudá como la Torá, también apuntan a Yeshua HaMashiach. Así que todo lo que hay en el pacto apunta a Yeshua de Nazaret. Esto significa porque Yeshua de Nazaret, cuando muere, y bueno, antes de morir, vamos, tantito antes de que muera, antes de morir, recuerden que levantó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Ahí está la palabra clave. Así que proféticamente se dice que Yeshua de Nazaret es el ángel del pacto. Recuerden qué significa ángel. Ángel significa mensajero. No angelus, como nos lo tradujeron del griego, como un ser espiritual. Puede ser así, pero recuerden, la idea principal de la expresión ángel, malach, es mensajero o emisario. Así que Yeshua es el malach del pacto. Yeshua es el emisario del pacto con el cual tenemos la confirmación y la aplicación plena del nuevo pacto, o mejor dicho en hebreo, el Brit Hadashah. ¿Sí? Por eso es que todo lo que hay en el arca del pacto representa a Yeshua. Y ahí termina nuestro capítulo. Y si quieren saber qué pasa, nos vemos la próxima semana. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta noche. Ajim. Les mandamos un saludo, un abrazo a todos los que están conectados vía Zoom con nosotros, a los que están conectados en Facebook. Que el Eterno les bendiga. Un saludo cordial desde la ciudad de Puebla, Morel y Shah. Cualquier pregunta, los de Facebook, cualquier pregunta, con gusto a la página correspondiente, y les podemos apoyar en eso. Y en unos minutos más, en unos momentos más, para con nuestros ajim en Zoom, vamos a ver algunas preguntas. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Laila Tov, Shalom, Shalom.